José Argüello, cuando niño íbamos al cine El Mosquito. Nos acostábamos en el suelo hasta adelante. De pronto apareció un tren hacia nosotros en toda la pantalla y corrimos todos asustados. Osvaldo Hernández, el Palacio Chino era muy grande. Isabel García, ¿recuerdan el cine latino que estaba en Paseo de la Reforma? Tenía un sonido impresionante. Buenos días, saludos a todos los de la mesa. Y unas fuentes bailarinas. Y con colores, ¿no? También tenían colores, especiales, sí. al ritmo de la música y con colores. Bueno, y el Palacio Chino verdaderamente era espectacular. O sea, entrabas y no era un decir que era Palacio Chino. Te transportabas totalmente al lejano oriente. Una vez que entrabas a la sala, yo tuve oportunidad un par de veces y verdaderamente era una cosa muy alucinante entrar al Palacio Chino. Y todas esas salas de esa época, cuando menos eran así bajita la mano, de unas 600, 700 personas. Pero estaba el Latino, estaba el Plaza Satélite 70, como les dije, o el Apolo Satélite también, en Satélite, más el Latino, Palacio Chino. Había como 10 cines nada más, por ejemplo, en el Paseo de la Reforma, todos de gran tamaño. Estaba el Cine Roble. El Cine Roble era una verdadera belleza. Desde su fachada, todo el interior, esas escalinatas, porque ese cine tenía 3 niveles, tenía el Cine Roble. Entonces le podía subir por unas escalinatas todas de mármol a cada lado de la entrada del vestíbulo central. Era bellísimo. Y varios cines tenían como ambientación interior. El Alameda tenía estrellas en el cielo, en el techo, porque no era el cielo. El cielo, así era el cielo, porque además tenían una identidad. Tú entrabas al cine y sabías dónde estabas. Sí. Ahora entras al cine y no sabes dónde están, todos son perfectamente idénticos. Claro, todos son iguales. Mira, recuerdo el Bella Época, ¿no? Lleno de fotografías de las principales estrellas de Hollywood y de otros lugares. Recuerdo como niña el Continental, en donde era bellísimo ver que entrábamos a cierto mundo, que estaba el castillo de Walt Disney y todo esto, y que además tenía una rampa antes de entrar a las salas, en donde te echabas de lapicito rodando antes de que empezara la función, ibas y te aventabas, ibas bajando, ¿no? Era una diversión tremenda estar ahí. Yo lo que sí no extraño es el intermedio. O sea, creo que ese fue un gran avance en la historia de la humanidad. Sí. Las películas ya no tuvieran intermedio, porque era terrible. En el momento más crítico, más álgido, lo más emocionante era, pasa la dulcería, ¿no? Y salía el gaznate con sus pies y su carita sonriente invitándote a la dulcería, y 15 minutos o 10 minutos. Qué bueno que eso sí desapareció. Tenían que cambiar el rollo. Sí. Eso también. Sí, y es que eran larguísimas, 4 horas. ¿Eh? Tenían un intermedio, cuando no. Sí, había que cambiar, y además cambió eso porque yo ya no he visto nunca que se queme una película. Y a mí durante mi carrera cinematográfica sí me tocó ver películas que se quemaban, que se atoraban o que se les metía un cabello. Sí. Y entonces se veía durante la pantalla. Sí. Veía uno cómo se quemaba. En ese momento tenían que cortar la cinta, arreglarla, y te tenías que esperar a que empezaran. Fíjate que hay uno que nos manda mensaje de internet. Tiene nombre de bebida. Bebida riquísima, porque a mí me encantaba esa bebida que es leche y vodka. Fanático, pero dice, lean de veras comentarios duros, solamente pasan lo que les queda a modo. Pues cuando sean inteligentes los vamos a pasar, pero sus comentarios no aplican. Aquí está lo que decías, Alejandro. La crisis del coronavirus va a provocar una depreciación, no en el oro, no en la plata, en los jugadores de fútbol. Claro. Pues sí. Mbappé, que es uno de los jugadores más caros. Mampé, dicen que se pronuncia Mampé, acá me gritan.
costará como máximo 40 millones de euros y no 200. Ay, Es que se nos olvida que les pagan tanto porque dan a ganar mucho. Si no están dando a ganar, valen nada. Neymar estaba tasado en 160 millones de euros. En abril ya iba en 128. 40 millones de euros había perdido Neymar. El mismo mal sufrieron Messi, quien pasó de 140 a 120. Ronaldo de 75 a 60. Uno de los casos más dramáticos es Eden Hazard, un belga que se depreció 30%, de 120 millones de euros a solo 80. Sí, Sí. el caso extremo es, si ya nunca vuelve a haber fútbol, todos los jugadores van a valer cero. Ese es el caso límite. En cuanto haya perspectivas de que vuelva el fútbol en X meses, empiezan a tener un cierto valor presente equivalente al valor futuro que tendrán dentro de 6 meses. ¿Pero en 6 meses volverán a subir, Alejandro? Eso es lo que yo creo que tendríamos que esperar a ver, porque te digo, yo creo que toda esta situación de la pandemia, el que los deportes hayan sido suspendidos varios meses, las pérdidas y demás, quizá lleve a replantear exactamente todo este asunto. Es una burbuja ficticia. ¿Quién hace que valga tanto Mbappé o Cristiano Ronaldo o cualquiera de ellos? Es la propia dinámica del fútbol. Si en un momento dado el fútbol decide un tope salarial, por decirlo de un modo, quizá los futbolistas tendrían que ganar el extra a través, como lo hemos visto a lo largo de la historia del deporte, a través de patrocinios, con marcas deportivas, con marcas alimentos, etcétera. No sé, este documental de Michael Jordan que lo tiene en Netflix, que se llama El Último Baile, que lo recomiendo mucho. Ahí te das cuenta cómo al principio él pues no es muy conocido, pero de pronto Nike o no sé cuál de las empresas decide apostarle, y ahí es donde se van haciendo las grandes fortunas. Pero yo creo que los sueldos en el fútbol tendrían, y en cualquier deporte tendrían que regresar. Digo, no vas a ganar como un asalariado profesionista que va a dar clases o da una conferencia como nosotros, ¿no? Pero pues, obviamente el dinero que mueve el deporte es muchísimo en mercadotecnia, en televisión y demás. Pero imagínate que tu carta, nada más por transferirte, valga 120 millones de euros. O sea, ya es una cosa totalmente desproporcionada. Por eso que eso nos da idea de lo que ganan los equipos y los dueños de los equipos. Esto no es más que una fracción de esa ganancia. Lo que les dan a ganar a los equipos. Así es. Claro, pero vamos a ver, porque los equipos están perdiendo mucho dinero. Yo creo que sí van a reajustar los salarios. Y me parece justo porque, como decía Alejandro, se volvió una locura lo que gana un futbolista por patear un balón. Cuando científicos, cuando otros el dinero debe estar en otro lado. Ahorita. Es que mira, ellos mismos lo responden. Un científico gana mucho empujando un lapicito. ¿Qué tiene de mérito eso? Pues vamos a ver cómo se reparte el dinero. Sí, claro, ellos hacen felices a multitudes, a millones. Los jugadores llegan a millones de personas y son figuras de autoridad. Pero ahorita lo de los equipos están viendo que su inversión es como si tuvieras ahí en tu casa guardado pinturas. Claro. Empiezas a ver cómo el valor se desploma. Te dan ganas de sacarte los ojos porque no los puedes tener ahí guardados. Los tienes que tener con mantenimiento, con atención y funcionando. Y cada día valen menos. Yo no sé para dónde van a ir los dueños de los equipos. Van a tener que bajar los sueldos. Y van a desaparecer equipos, Manelik. Eso. Van a tener a desaparecer por necesidad, porque si en este momento están en crisis, imagínate cuando ya no tengan la llegada de recursos, los jugadores se van a ir a buscar otra chamba. ¿Y qué va a pasar con los que vienen detrás buscándose un lugar, queriendo ser futbolistas profesionales? No les van a ofrecer esos sueldos de locura. Ay, ¿se dan cuenta de que en verdad esto fue una crisis mayúscula?
todo esto del COVID, que tiene 1000 aristas, así como la bolita que lo representa tiene un montón de piquitos, así son las consecuencias, un montón de consecuencias. José Morales Trenado de Naucalpan, 62 años. Hubo un cine que tuvo 3 nombres distintos. Primero se llamó Cine Tlacopan, luego Rosas Priego y finalmente Juan Orol. Este cine se ubicaba en la calzada México-Tacuba, justo frente a la Normal, y actualmente es una iglesia. Yo no estoy seguro de que sea la iglesia. ¿Sí es donde está la iglesia ahora donde estuvo el padre Javier? No. Sí, ahí estuvo el padre Javier en pero esa no iglesia. Es esa. ¿No es esa? Carlos Bracho Fonseca, de Cuauhtémoc, 44 años. No se olviden del cine internacional, que era muy elegante, y ahí pasaban puras películas de James Bond. También estaba el Cine Olimpia, a la vuelta de donde están ustedes. El Alfa Omega, a la vuelta de donde están ustedes, el Alfa Omega, entre Artículo 123 y Luis Moya. Otro era el Maya y el Coloso. Alfa y Omega. Alfa y Omega. Sí. Mira, el cine internacional, ahí yo vi Odisea Espacial, Odisea 2001. Era, sí lo mencionamos, obviamente, y señalamos que era muy grande, de gran capacidad, de gran aforo, como dicen ahora. Y era parte del anuncio que hacían Madaleno y Danielito Pérez Arcaraz cuando anunciaban mercado de colchones. Recuerden, compren mercado de colchones detrás del cine internacional. El cine internacional. El cine internacional. El cine internacional fue también el primero en el que se estrenó la película de los Beatles, la primera película de La noche de un día, no, fue La noche de un día difícil. Okay. La noche, ahí se estrenó y la fila era enorme. No se estrenó ahí. Se estrenó ahí, Manelik, porque yo fui la al película estreno. se estrenó ahí, pero el cine internacional ya era muy famoso. Claro, la película se estrenó ahí. Sí. Bueno, pues muchas películas. Había cines, en el Real Cinema se estrenó la primera película 3D. Luego en el Cine México se estrenó la primera película con olor. Ninguno de esos experimentos funcionó. Odorama. Pero no, pues eso no tiene importancia. Lo importante es que salieron del cine internacional y voltearon un tranvía. No, eso fue en el Cine Las Américas. Las Américas. Y fue con una película de Presley. Tiene razón Adela, me corrige. Este asunto del odorama era muy chistoso porque cuando sale esa película, por ejemplo, te daban una planilla, era como rascahuele. Entonces te daban una planilla con la que entrabas al cine y, por ejemplo, estabas viendo la película y aparecía un icono de una hamburguesa o de una pizza y entonces tú tenías que raspar la planilla y entonces en ese momento que aparecía el icono en la película ya olías a hamburguesa, pizza, etcétera. Pero no era un icono, era un número, Alejandro, porque de repente suceden escatologías y por eso era un número. Fíjate. Tú le rascabas el número 6 y salía el número 7 y era la escena que correspondía. Rascahuele. Nunca funcionó, fue un proyecto que no funcionó. Porque el cine 4DX nunca contempló poner los olores, aunque sería interesante en algunas películas. Roberto Ramírez Azamar, Manelik, opinas como viejito. Estoy viejito. ¿Cómo quieres que un científico o escritor sea igual que un deportista de alto nivel? El salario de una persona va en función de lo que produce en dinero. Bueno, hay científicos que se volvieron millonarios. Nobel se volvió súper millonario por inventar un producto. Pero, por ejemplo, la medalla Fields que se da a matemáticos, pues se le da una muy buena lana
pero nadie espera que lo que descubrió ese matemático vaya a rendir alguna ganancia, por lo menos en los próximos 10, 20, 30 años, o quizá nunca. Claro que vale el conocimiento,